En el mundo hay historias que simplemente no deberían haber pasado. Historias tan extrañas que incluso décadas después siguen desafiando cualquier explicación lógica. Bienvenidos al Archivo Gris. Mi nombre es Marco Ibarra y están escuchando el primer capítulo de este podcast. Para el primer expediente, observaremos uno de los misterios soviéticos más grandes de la historia. Así es, hablo del Paso de Dyatlov, o mejor conocido como el Paso del Diablo. Así que, comencemos. Quiero que se imaginen esto. Un viento que corta, literalmente corta, tu piel como si fuera un cuchillo. Una penumbra total que te envuelve desde las 4 p.m. Y montañas tan imponentes que como dientes negros sobresalen de un océano blanco que se extiende por cientos de kilómetros. Y no estoy hablando de Parral. Nos encontramos en los Urales del Norte, una región rusa donde la temperatura en invierno puede alcanzar entre los menos 30 y menos 45 grados centígrados. Es un clima de playa, ¿no? El pueblo indígena Mansi, que es el que vive ahí, llama a una de esas montañas Kolatsiakl, o como se pronuncia, que en su lengua significa montaña de la muerte o montaña muerta. Ni es metáfora ni es drama, sino el tipo de lugar que obviamente te advierte lo que te va a pasar si decides ir. Para llegar ahí tienes que caminar días entre bosques silenciosos, valles sin vida y un viento que suena como si alguien estuviera respirando muy cerca de ti. En febrero de 1959, ese lugar se convertiría en uno de los casos más famosos y misteriosos del mundo. Ahora, ¿cuáles fueron las personas que se les ocurrió que sería una excelente idea ir ahí? Pues eran nada más y nada menos que 9 expedicionistas soviéticos. Estos no eran improvisados, ni mucho menos idiotas. Estos 9 jóvenes eran prácticamente la élite del montañismo soviético, todos de la Universidad Politécnica de los Urales. Entre ellos, les diré los 9 miembros, se encontraba Igor Dyatlov, de 23 años, que era considerado el líder, y es a quien se le da el nombre del misterio. El Paso de Dyatlov, Igor Dyatlov. Este hombre tenía el cabello oscuro, peinado hacia atrás, una mandíbula marcada, ojos determinados, era guapo y seguro olía a limón. Era serio, de esos que cargan el mapa, la brújula y carga el miedo de los demás. Era ingeniero, era inteligente y era un obsesivo con la seguridad. Lo cual es una de las razones por las que este caso se puede llegar a discutir tanto. Si una persona como Igor se encontraba en la escena, ¿por qué pasó algo malo? De segunda se encontraba Rustem Slobodin, de 23 años. Era un corredor, atleta, muy fuerte físicamente. Su resistencia se consideraba superior a la del promedio. Podía soportar frío y largas rutas sin quejarse. Así como yo, pero si yo fuera ruso, ¿no? Después se encontraba Yuri Doshenko, de 21 años. Era grandote, una espalda amplia, de esas que te tapan toda la vista, una risa fuerte y muy seguramente había enfrentado a un oso antes, lo cual en realidad pasó y evidentemente el compa sobrevivió. Era el tipo valiente que corre hacia los problemas y no al revés. Cuarto miembro era Yuri Krivonishenko, de 23 años, el gracioso del grupo, siempre bromeando, cantando y el alma ligera. El quinto miembro era Alexander Koletabov, de 24 años, silencioso, muy reservado. Ahora, lo más extraño de él es que era un experto en ingeniería nuclear. Y las cosas que llevaba nadie más las traía. Llevaba instrumentos radiológicos. Sexto miembro, Nikolai Triviu-Brignol, de ascendencia francesa, elegante incluso en la nieve. Un ingeniero civil, inteligente y muy estable emocionalmente. Después se encontraba uno de los más extraños, Semyon Solotarev, de 37 años. Era el mayor, era un veterano de guerra, tatuajes misteriosos. No era originalmente parte del grupo, sino que se uniría al final. Y entre las mujeres del grupo se encontraban Zinaida Kolmogarova, de 22 años. Era una sonrisa cálida,
mejillas rojas por el frío y pues energía del sol. Todos la querían. Siempre era optimista. En su diario, antes de fallecer, escribió, días antes, el viento es fuerte, pero lo soportaremos, somos fuertes. Muy optimista. Y la última señorita que era parte del grupo se llamaba Lyudmila Dubinina, de 20 años. Metódica, disciplinada, a veces brusca. Era la mamá del grupo, pero también la más dura. La ironía es que su muerte fue una de las más brutales. Ahora, empezaremos con su viaje al norte del Ural. Estos 9 viajeros decidieron comenzar su viaje y después de las varias fotos felices, los juegos en la nieve y el optimismo de un grupo que ya se sentía invencible, vino lo que nadie pudo proveer. El viaje hacia un lugar donde la montaña misma les estaba diciendo que no entraran. Porque originalmente se dirigían a una montaña que en el nombre Minsa significa no vayas. Y obviamente pensaron que era una buena idea ir. Los expedicionistas dejaron atrás Vizhai, el último pueblo habitado, y desde ahí avanzaron hacia el corazón blanco del norte de los Urales. Era un paisaje hermoso, pero despiadado. Bosques de pinos que parecían cátedras oscuras, vientos que silbaban como si advirtieran algo, y un frío que ya comenzaba a morder en la piel, incluso para ellos. Los primeros días todo salió bien. El diario de dos miembros del equipo dice que el ánimo era alto y las risas no faltaban. Cantaban, se burlaban entre ellos y seguían avanzando. El terreno era exigente, pero no manejable. Hasta que tomaron una decisión que lo cambiaría todo. Su objetivo principal sería ascender al monte Otorten, que me gustaría recalcar que significa no vayas, pero decidieron ir. Un pico remoto. El verdadero problema es que, para llegar allá, el grupo tenía que atravesar el valle entre 2 montañas, una tranquila y otra que los pueblos Mansi evitaban a toda costa. Esa montaña era nada más y nada menos que Colatsiacl, o, traducción directa de nuevo, la montaña de los muertos o montaña muerta. Ese nombre no era poesía, tampoco era superstición barata. Los Mansi lo habían puesto durante generaciones por una razón muy simple. Quien entra ahí nunca vuelve a salir. Terreno imposible, tormentas repentinas, animales grandes y un viento tan fuerte que se dice que podría arrancarte el alma del pecho. El plan de Dyatlov nunca fue acampar ahí, nunca. Pero todo saldría mal. El 31 de enero, el clima empeoró brutalmente. Ventiscas, visibilidad cero y nieve hasta la cintura. Cuando intentaron rodear Colatsiacl, como estaba previsto, el viento los empujó hacia la ladera equivocada. No podían ver casi nada. Eran metros de distancia, pero parecía otro planeta. Se desviaron del camino, metros y luego cientos de metros, hasta que estaban completamente en la ladera de la montaña maldita. Ahí se quedaron atrapados y tomaron una decisión que en condiciones normales ningún montañista experto habría tomado. Armaron el campamento en una pendiente completamente descubierta, sin árboles, sin protección y con un clima que podría destrozar su tienda en minutos. ¿Por qué lo hicieron? Muchos dirán que por idiotas, yo también diría lo mismo, pero es un misterio que nunca se ha podido explicar. Dyatlov pudo haber bajado al bosque, quedaban solo 1.5 kilómetros donde había una región natural, pero no se movieron, se quedaron ahí, en la ladera, en la que los Mansi literalmente decían que la montaña no quería visitantes. Pero bueno, el por qué montar ahí, pues como les digo, nadie lo sabe. Lo que sabemos es que algo ocurrió entre las 21 horas y las 23 horas, es decir, las 9 y las 11 de la noche. Algo tan aterrador y tan urgente que los 9 cortaron la tienda desde dentro y huyeron hacia la oscuridad sin zapatos, sin abrigos y sin nada. Como Dios los trajo al mundo. Esto es un hecho forense. Esto ya es suficientemente raro, pero esperen. La tienda, el 26 de febrero, que fue cuando ya
un equipo soviético fue enviado para ver qué había pasado. Estaba semienterrada por la nieve, pero aún sólida. Los cortes eran limpios y hechos desde dentro. Calcetas, botas y chamarras se encontraban adentro, acomodadas, como si todos hubieran levantado de golpe y corrido sin pensar. Las huellas, descalzos, calcetines y un solo zapato. Huellas tranquilas, no caóticas, como si fueran caminando en fila hacia el bosque. Entonces, en el bosque, 1 kilómetro abajo, bajo un enorme cedro, encontraron a los dos primeros, Doroshenko y Krivinichenko, semidesnudos, pies completamente destrozados por el frío, la piel quemada. Habían intentado escalar desesperadamente el árbol, pedazos de corteza bajo sus uñas. Sus cuerpos parecían estar en búsqueda de calor. Después, encontrarían a 3 cuerpos más, entre 300 a 600 metros de la tienda. Ahí se encontraría el líder, Igor Dyatlov, congelado, con los puños cerrados, mirando hacia la dirección de la tienda, como si hubiera intentado volver para salvar al grupo. Después se encontraba Zinaida Kolmogorova, caída hacia adelante, señales de haber forcejeado o luchado contra el viento, moretones extraños en los brazos. Y se encontraba Rustem Slobodin, con una fractura craneal leve. Posiblemente habría caído varias veces antes de morir. Los 3 murieron intentando volver. Esos eran los únicos cuerpos que se encontrarían ese día de febrero. Pero después, 75 días después para ser exactos, se encontrarían los últimos 4 cuerpos. En un arroyo congelado, dentro de un barranco de 4 metros, encontraron a los últimos 4. Lyudmila Dubinina, que sería la muerte más brutal, se encontraría sin lengua, sin ojos, con las costillas perforadas hacia afuera, como si algo hubiera comprimido con una fuerza enorme. La expresión, indescriptible. Semyon Solotarev se encontraría también, con una cámara en el pecho, las costillas completamente aplastadas, sin señales externas de trauma, como si algo lo hubiera presionado desde dentro. También se encontraría Alexander Kolevatov, la cabeza torcida de forma antinatural, ropa intercambiada con otros, indicando que algunos sobrevivieron más que otros. Y por último, a Nikolai Tyubov-Sprignol. Se encontraría con una fractura de cráneo contundente, como si hubiera sido golpeado con un objeto o caído desde una gran altura. Los forenses describieron que esas lesiones no pudieron haber sido causadas por la naturaleza, o al menos de una manera normal, ¿no? Y claro, uno de los últimos detalles es que varios de estos cuerpos tenían altos niveles de radiación en la ropa. ¿Por qué? Nadie sabe. Pero el gobierno soviético cerraría el caso en 1959 y diría que murieron por fuerzas de la naturaleza insuperables. Pero después, específicamente 50 años después, en 2019, el gobierno ruso decidiría reabrir el caso. Y aquí es cuando vienen las teorías de lo que se cree que en realidad pasó. La teoría que es alabada por la comunidad científica es que fue una avalancha. ¿Qué es lo que dice esta teoría? Se dice que fue un desprendimiento de nieve, a menudo un slab avalanche, una placa rígida, o una avalancha pequeña a consecuencia de una inestabilidad local. Esto provocaría pánico. El grupo saldría de la noche por temor a quedar enterrado y pues el resto es historia. ¿Por qué surgiría esta teoría y quién la defiende? Es la hipótesis más normal, porque lo veo más normal que a ovnis, ¿no? Y pues esta fue defendida por expertos en nieve en estudios recientes, específicamente Gaume y Pusrin, que modelaron como una pequeña avalancha en una pendiente no muy inclinada podría formarse si la topografía y el viento crearan una placa inestable. Ahora, ¿cuáles son otras leyendas o teorías, etcétera, que puedan haber? Sería la teoría de las pruebas militares, una explosión o alguna onda de choque. ¿Qué se dice? Se cree que pudo haber algún tipo de actividad militar cercana, como pruebas de armas, explosiones aéreas, caída de un cohete o combustible radioactivo, que pudo haber generado luces en el cielo
ondas de presión que causaron trauma interno sin grandes heridas externas, radiación residual en la ropa y pánico que desencadena la salida. ¿Por qué esta teoría se volvería tan plausible? Estamos en un tiempo en el que estamos viviendo la Guerra Fría. Asimismo, también estamos viendo cómo testigos locales y reportes históricos mencionan luces en el cielo esa noche. Algunos documentos e investigadores, también independientes, encontraron trazas de radiación en la ropa, lo cual no lo puede explicar una avalancha. Ahora, otra de las teorías famosas, por así decirlo, es la teoría del infrasound o sonido inducido de pánico. ¿Qué es esto, no? Se dice que las condiciones del viento y la topografía generarían infrasonidos, es decir, bajas frecuencias o resonancias que causan malestar físico y psicológico, tales como ansiedad, desorientación, sensación de pánico irracional, provocando que los miembros salieran de la tienda abruptamente. ¿Por qué surgió esta teoría? Estudios en la acústica muestran que infrasonidos pueden provocar náuseas, miedo inexplicable y sensaciones de presencia. El paso de Dyatlov tiene topografía apta para generar este tipo de resonancias y vientos catabáticos. Ahora, ¿qué otras teorías más hay? Porque me parece muy extraño lo de la radiación, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Ahora, por último, vamos a la teoría favorita, por así decirlo, o a la más interesante: teorías extraterrestres. Ya que hubo algunos reportes de que habían luces en el cielo y más pruebas locales se interpretan como que actividad no terrestre pudo haber provocado esas abducciones. También se cree que pudo haber sido el Yeti, pero eso hablaremos un poquito más adelante. ¿Por qué surgen este tipo de teorías? Mucho antes del accidente, específicamente años 50 tempranos, los Mansi, geólogos y cualquier otra alma valiente que pasara por ahí, hablaba de unas luces que, no eran tan normales. Las describían como bolas de fuego que cruzaban el cielo, destellos anaranjados, explosiones silenciosas y orbes que flotaban lento, como si tuvieran tiempo para andar de turistas. Y obvio, en tiempos soviéticos tú no podías andar diciendo ¡oh! Vi un ovni, porque te metían tremenda regañada y te apuntaban en un cuaderno con tu nombre subrayado en rojo, y lo más probable era que te mataran. Así que pues muchos solamente decían no vi nada. Pero luego, y esto es lo interesante, entre enero y en febrero de 1959, justo cuando los chicos de Dyatlov estaban caminando por ahí, múltiples aldeas reportaron lo mismo: luces enormes, anaranjadas y moviéndose lento por el cielo, hacia la zona de la montaña Kolatsiakl. Geólogos, pastores y familias enteras estaban preguntando esto. ¿Ya viste esa luz? ¿Qué es? ¿Un misil? ¿Un meteorito? ¿Superman? No sé. Lo curioso es que los expedicionistas también mencionaron en sus diarios estas luces en el cielo. Algo muy breve, pero se encuentra en estos diarios. Y para rematar, después del incidente, militares soviéticos que fueron al rescate de estos chicos reportaron las mismas luces. Y si se preguntan, ¿se confirmó algo? No, obviamente no. Es la Unión Soviética. Confirmar algo paranormal era como pedir vacaciones pagadas. Imposible. Ahora, vamos a una de las teorías que, en lo personal, es de mis favoritas. El Menk, o el Yeti ruso, que te observa desde el bosque, según los Mansi. Ahora, los Mansi, que es la etnia indígena que ha vivido ahí desde hace siglos, hablan de un ser llamado Menk. Para ellos, el Menk es como un guardián de la montaña, enorme, cubierto de pelaje, bípedo y con muy mala vibra si entras a su territorio sin permiso. O sea, básicamente un yeti, nomás que no huele a limón y tiene actitud. Los Mansi lo describen como un monstruo. No se crean, me equivoqué. No lo describen como un monstruo, sino como un espíritu antiguo que protege la montaña Kolatsiakl, que, vuelvo a recargar, significa montaña muerta.
Sí, porque nada dice bienvenidos y disfruten su estancia como un lugar que se llama Montaña Muerta. Y lo más inquietante es que la zona del incidente está justo en el territorio que los Mansi consideraban sagrado. Pero espérate, porque aquí viene el detalle jugoso. En una de las últimas fotos tomadas por los expedicionistas, conocida como la foto 17 por los archivos forenses, aparece una sombra humanoide, alta, oscura y borrosa, al fondo del bosque. Muchos dicen que era solamente un miembro del grupo posando mal enfocado, y otros dicen que parece demasiado grande. Los expertos dicen que probablemente fue un montañista, y yo digo que probablemente fue un montañista, si ese montañista midiera 2 metros y no oliera limón. Testigos posteriores, porque el miedo no terminó en 1959. Décadas después del incidente, testigos posteriores ya en los 60, 70 y 80, los montañistas seguirían reportando huellas enormes, sombras gigantes moviéndose entre los árboles y ruidos nocturnos que no sonaban ni a oso ni a lobo, sino a algo que estuviera caminando. ¿Qué dicen los investigadores de todo esto? Que probablemente las luces eran misiles soviéticos, que el monk es folclore, la foto borrosa es uno de los chicos y las huellas osos. Pero el problema es este. Todos estos fenómenos ocurrieron en la misma zona y en los mismos años. O sea, es demasiada coincidencia. Y no estamos diciendo que los aliens y el Yeti hicieron un crossover y acabaron con Dyatlov como si fuera una película. Pero lo que sí estoy diciendo es que esta región tenía algo raro. Algo que la gente llevaba décadas sintiendo y que los expedicionistas entraron justo cuando esta zona se encontraba más activa. 9 jóvenes con talento, inteligencia y futuro. 9 historias que terminaron en silencio. 9 vidas congeladas en un misterio que al día de hoy sigue sin explicación total. ¿Fue la naturaleza? ¿Fue el Yeti? ¿Fueron ovnis? ¿Ustedes qué creen? Bienvenidos del Archivo Gris. Aquí no cerramos casos, les damos voz. Les agradezco por escuchar este primer capítulo piloto y espero que tengan un gran día, noche o tarde. Nos vemos en el próximo capítulo. Soy Marco Ibarra. Hasta luego.